San Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hasta aquí hemos leído. Anunciando el Evangelio, se levantan los salvos uno por uno. Y en ese momento, los predicadores sienten algo en su corazón. Y la manera en que perciben la palabra es muy diferente. La mayoría de las personas saben y piensan que es suficiente con creer que Jesús murió en la cruz y limpió todo nuestro pecado. El problema es el mundo de nuestro corazón. En la Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En sí, esta vida que yo he vivido hasta ahora es diferente al Señor Jesús y es un engaño de Satanás. Entonces no debo de creer en mí mismo, solamente creer en Jesús. Sin embargo, Satanás, ¿qué corazón introduce en nosotros? Yo soy sabio, yo trabajo bien, y de esta manera nos hace fluir de la manera humana, no la manera de Dios. Judas Iscariote, ¿por qué vendió a Jesús? Si en aquella época él hubiese podido comunicarse por teléfono como hoy en día, habría podido platicar con Jesús. Pero hay algo que yo sé con certeza. En San Mateo capítulo 27, viendo que era condenado, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Viendo que era condenado, él sintió dolor, tristeza, sufrimiento, regresó las piezas de plata a los principales sacerdotes arrepentido. Al leer esta historia puedo percibir un corazón. Jesús es muy sabio, y ya que tiene una gran sabiduría, Judas habrá pensado: si yo vendo a Jesús, recibiré 30 piezas de plata y podré tratar bien al Señor Jesús, para que no duerma en el monte, sino que pueda yo costearle algún aposento y ofrecerle buena comida. Pero hay algo que yo sé con certeza. A pesar de que Judas vendió a Jesús, él jamás imaginó que iba a sentirse condenado. Y él pensó que aunque lo vendiese, ya que el Señor Jesús era muy sabio y poderoso, él de cualquier manera podría librarse de esa situación. Pero al pensar que iba a ser crucificado en la cruz, comenzó a sentir un gran dolor. Yo vendí sangre inocente. Y fue con los principales sacerdotes y los ancianos, y él quería regresar esas piezas de plata, arrepentido, pero ya no se las aceptaron. Judas Iscariote, no sé muy bien, pero viendo que era condenado, devolvió arrepentido las piezas de plata. Si yo vendo al maestro, me darán 30 piezas de plata y es el costo de un siervo caro. Y él usó la manera humana. Sin embargo, el resultado no fue como él esperó. Por eso él se suicidó. Es muy triste y miserable. Por ende, ¿qué es lo que yo les quiero decir? ¿Qué significa esto? Aunque nosotros creamos en Jesús, en Efesios capítulo 2, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
No podíamos menos que recibir la maldición de Dios y caminar en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos atrapados por Satanás. Y Satanás dice, cree en Jesús, pero no deseches tu pensamiento. Sigue tu propio método y tu propia sabiduría. Aunque creas en Jesús, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando creemos en Jesús, no es por nuestro pensamiento, sino que desde ese momento el corazón de Jesús se derrama en nuestro corazón y cambia todo el pensamiento que hemos tenido hasta ahora, y lo cambia al pensamiento de Jesús. Por eso no debo de creer en mí mismo. En otras palabras, debemos negarnos a nosotros mismos. Sin embargo, la mayoría de las personas no hacen esto. Las personas dicen, yo creo en Jesús y me agrada el Señor Jesús, pero mantienen su propia sabiduría. Aunque Judas vendió a Jesús, él no pensó que iba a sentirse condenado. Cuando escuchó que Jesús iba a ser crucificado en la cruz, él se sintió angustiado y dijo, he vendido sangre inocente. Y fue a regresar el dinero a los principales sacerdotes y a los ancianos, pero ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y finalmente, Judas se ahorca y se suicida. Imagínense cuánto arrepentimiento habría sentido él. Colgó una soga en la rama del árbol. ¿Qué corazón habría tenido Judas en ese momento? Tanta miseria. Pero al principio él pensaba, yo soy sabio, yo soy inteligente, yo soy capaz. Él confiaba en sí mismo. Yo me siento muy agradecido delante de Dios y siempre testifico esto. En el año 1966, yo nací de nuevo, pero si a mí me hubiese ido bien y si yo hubiese sido más inteligente, no habría creído en el Señor Jesús. Toda mi vida antes de la salvación fue fracaso. Yo no podía comprender cómo es posible que yo fracaso tanto. Tenía 19 años, con muchos planes y sueños en el futuro. Todo se fracasó en mi vida. Ni una cosa triunfó. Yo no podía más que sentirme decepcionado de mí mismo. En ese momento surgió un entendimiento en mi corazón. Si yo sigo mi pensamiento, fracaso. Claro está que de repente yo sigo mi pensamiento ahora. Pero en ese momento tracé una línea clara en mi corazón. Ya no podía seguir mis pensamientos, tenía temor. Yo sabía con certeza si sigo mis pensamientos, voy a fracasar. Comencé a desechar mi pensamiento y a dar el paso. Increíblemente, el Espíritu de Dios entró en mi corazón y me atrapó. Mi padre recibió el perdón de los pecados y al día siguiente me dijo, mi padre me dijo algo que jamás habría podido decirme antes. Ya no era el mismo padre que yo conocí hasta ahora. Él es mi padre verdadero. Durante todo ese tiempo, mi padre fue arrastrado por varios espíritus del mal, espíritus de Satanás, pero el día que recibió el perdón de los pecados fue librado de esos espíritus del mal y pude ver cómo su corazón
Estaba transformado. El Espíritu de Dios entró en él y dirigía su corazón. Y en ese tiempo era una muy buena oportunidad para mí para entrar al seminario y aprender la fe. Y entrando al seminario, no tratan de chocar con la fe y desafiar con la fe. Solamente se esfuerzan y aparentan tener la fe. ¿Por qué? Porque están engañados por Satanás. Mi método, mi manera, mi sabiduría no sirven para nada. Todo el plan de Dios está dentro de la voluntad de Dios. Antes yo no sabía bien esta parte y vivía siguiendo mi propia voluntad. Pasó mucho tiempo, ahora tengo mucha edad. Cuando miro atrás, puedo ver qué tan necio fui. Y aunque sube mi ser, pero yo sé que si sigo mi ser, voy a fracasar. Lo sé con claridad. Por eso no sigo mi ser. Judas estaba caminando por un camino diferente al Señor Jesús. Y finalmente él pensó que era más inteligente y más sabio que Jesús. Todos piensan así. Una vez que desecho mi propio pensamiento y mi propio ser, el Señor Jesús comienza a trabajar maravillosamente en mi vida. No hay mayor bendición y gracia que eso. Por eso yo le doy las gracias al Señor. Creer realmente en Jesús, desechando mi propia manera, mi propio conocimiento y mi propia sabiduría, desde ese momento la sabiduría del Señor Jesús entra en mi corazón. Como dice la Biblia, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando queremos vivir siguiendo la mente y el corazón del Señor Jesús, se antepone nuestra carne. La palabra del Señor Jesús debe guiar nuestro corazón. Y si ustedes saben con certeza cómo es su ser tan sucio y perverso, entonces podrán levantar en su corazón la palabra de Jesús y ser guiados por la palabra de Jesús. Y desde ese momento la honra y la gloria será para el Señor Jesús. Y esto es algo imprescindible. Muchas gracias.